Ok, ahí está, mejor. Bueno, entonces comenzó a recibir los papeles. Cada estudiante había puesto el nombre de los otros y las cosas buenas acerca de ellos. En casa ella juntaron todos y un papel para cada alumno con todas las cosas buenas que los otros estudiantes habían mencionado. Y bueno, al jubilarse, uno de los estudiantes estaba en la guerra en Vietnam y murió. Y ella se fue al funeral de este hombre, que era uno de sus alumnos en la clase. Y bueno, al terminar el funeral, los padres se acercaron a la maestra y dijeron, ¿sabe una cosa sorprendente? Noten lo que él llevó cuando él estaba en la guerra. Era el papel con su nombre, con todas las cosas buenas acerca de él. Está en todas sus cosas cuando él fue a la guerra. Había otros estudiantes que estaban con él en la clase. Ellos estaban sonriendo. ¡Qué impresionante! Yo tengo la copia mía. Yo lo mango en un cajón ahí arriba en el cuarto. Otro dijo, bueno, yo tengo esto en mi, cuaderno de la boda. Yo puse ahí. Otro dijo que, bueno, yo tengo en mi agenda. Los padres dicen, muchas gracias por lo que usted había hecho, maestra. Y como cada uno de ellos habían mantenido esta hoja de la tercera grado de escuela con todas las cosas buenas que los otros pensaban en él. Y bueno, me recuerda de un poeta que dijo, la corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. Y es impresionante leer la palabra de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en un pasaje de la Escritura que debe dar a cada uno de nosotros ánimo, estímulo para seguir adelante con el Señor. Estamos terminando nuestro estudio sobre la doctrina de la iglesia y yo creo que ese es un pasaje muy, muy apropiado. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 y vamos a leer versículos 12 al 17. 12 a 17, la palabra de Dios dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que sus hijos, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No aman a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tiene el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, porque el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y nuestros ojos de fe para recibir exactamente lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a seguir la voluntad del Espíritu en nuestra vida y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La idea central de este mensaje es el hecho que la iglesia es viva. Así que crezca a madurez. Y la iglesia puede tener la victoria sobre el Satanás en el mundo. Y una vez que uno abre la palabra de Dios, es importante observar lo que vemos ahí. Y mirando este pasaje, 1 de Juan, capítulo 2, 12 al 17, notamos algunas cosas prácticas. Bueno, el tenor de este texto está lleno de aliento personal. No necesariamente de exhortación, es más reconfortante que imperativo. Estos versículos son repetitivos y algunas frases se repiten textualmente. Y este demuestra que Juan era un buen maestro. 6 veces vemos la frase, les escribo a ustedes, ¿por qué? Y Juan utiliza términos familiares, extrañables, queridos hijos, jóvenes, padres, maduros. Y estos diferentes términos parecen representar etapas de madurez espiritual. Aunque en otro sentido cada creyente ha experimentado las 3 al mismo tiempo, pero por cierto la palabra etapas es mejor que la palabra niveles, porque los niveles implican alguien es mejor o más elevado que el otro. De hecho, que es, en realidad, él estaba combatiendo, la doctrina de los gnósticos, que pensaba de distintos niveles. En realidad tenemos, distintas etapas. He puesto 3 sillas aquí, simplemente para ayudarnos a pensar y ver exactamente lo que el apóstol estaba enseñando. Tenemos el más pequeño, uno un poco más grande y uno que es más cómodo para los maduros como yo, los ancianos. Así tenemos 3 etapas de la vida espiritual. Y quiero que noten primero, la primera tiene que ver con el joven espiritual. El joven espiritual. Y veamos primero lo que yo llamo los espiritualmente jóvenes. Y cuando ponemos versículo 12 con versículo 14, dice esto: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les he escrito, versículo 14, a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. En esta etapa inicial de la vida espiritual, destacan 2 cosas muy grandes. La primera es perdón, forgiveness. El perdón es una verdad fundamental y una característica que define a un hijo de Dios. Fíjese que dice que nuestros pecados han sido perdonados. No podrían serlo, o tal vez no, son perdonados.
Y la razón por que yo puedo pararme aquí delante de ustedes y compartir la palabra de Dios, porque una vez en mi vida me arrodillé delante del Señor para pedir perdón de los pecados y recibir el Señor Jesucristo como mi Salvador. Y yo puedo pararme aquí y decirles que mis pecados han sido perdonados. Quiero agregar algo. Soy todavía un pecador, pero cada pecado ha sido perdonado por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando Él se entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para mí. Y no solo esto, resucitó de las muertes el tercer día. Y Él vive ayer con el Padre, haciendo intercesión diariamente para mí. Perdón. Noten lo que dice Salmo 32, versículo 1. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Así que la primera característica de esta primera etapa de los jóvenes espirituales es el perdón. La segunda es familia. En términos humanos, solo hay dos formas de formar parte de una familia. Uno naces en su familia o eres adoptado por una familia. Y por cierto, estamos encontrados en el momento ahora en ese día de adopción. Y ahora quiero mencionar y recordarle para orar para Milaika, su familia. Está en Los Ángeles. Y ellos iban a estar por un mes, pero han quedado porque está en el proceso de finalizar una adopción. Así que todavía están ahí. Es lindo leer la palabra de Dios. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que nos esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Qué preciosa. Nacido de nuevo y adoptados. Eso es lo que pasa cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y notamos, bueno, en algunos de los principios de la iglesia que nosotros somos una familia. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo somos parte de la familia de Dios. Así que cada uno de ustedes es mi hermana y mi hermano. No hay duda en cuanto a esto. Y yo puedo ir a cualquier parte del mundo. Yo recuerdo hace años yo estaba en Ucrania enseñando la palabra de Dios. Ni podía hablar una palabra de rusa. Pero ¿saben una cosa? Había una conexión con esta gente. ¿Por qué? Porque ellos fueron mi familia. Ellos servían el mismo Señor como yo. Así que vemos el perdón y la familia. Así que esos son los jóvenes espirituales. Y luego la segunda silla representa el que está creciendo espiritualmente. Vemos este grupo en el versículo 13 y en el versículo 14. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes, versículo 14, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en su corazón. En esta etapa hay tres características enumeradas aquí para nosotros. La primera es, han vencido el maligno.
Note de nuevo que esto es algo que ya ha sucedido. Ellos han vencido al maligno. Bíblicamente entendido, tenemos la victoria sobre Satanás. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora mismo. Por causa de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Él mató el maligno. Todavía está aquí, pero ya tenemos victoria. Primero de Juan 4, versículo 4, dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Qué versículo precioso. Notando que, el momento que nosotros recibimos Jesucristo como nuestro Salvador, en el mismo tiempo recibimos el Espíritu de Dios que toma morada dentro de nosotros. Y mi cuerpo ahora no pertenece a mí porque yo soy un templo de Dios donde el Espíritu vive. Y con la presencia de Él, yo tengo la victoria sobre el maligno y el mundo. Y necesitamos usar nuestra armadura espiritual en todo momento porque Satanás está afuera para desanimarnos, engañarnos, destruirnos, si fuera posible. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Así que la primera característica de los que están creciendo espiritualmente, ellos han vencido al maligno. Y luego, noten que dice que esos son fuertes. Los creyentes jóvenes y en el crecimiento son fuertes en la fortaleza del Señor. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 13? Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Qué cosa. El Señor ha provisto todo para nosotros. No depender de nosotros mismos, sino poner nuestras cargas y los desafíos que tenemos como creyentes. Tenemos que enfocarnos bien en Él, porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y la tercera cosa que notamos aquí es la palabra de Dios viva en ellos. La palabra de Dios viva en ellos. La razón por la que los que crecen espiritualmente pueden decir que han vencido al maligno y que son fuertes es porque la Biblia se ha incrustado en sus vidas. Y la palabra vive aquí significa se establece y hace su hogar en ti. La palabra de Dios tiene ese lugar en su corazón. Si está creciendo espiritualmente, esa es la promesa. Tiene la palabra. Puedes llevarlo, no importante dónde estés. Salmo 119, versículo 9, 11. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y Jesús es nuestro modelo de cómo tratar con el diablo. Ya que citó las Escrituras, usted puede recordar en Mateo capítulo 4, cuando fue intentado por Satanás, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No, las Escrituras dicen. Las Escrituras también dicen 3 veces sobre el base
La base de las Escrituras. Los creciendo espiritualmente han vencido al maligno, son fuertes y la palabra de Dios vive en ellos. Ahora la tercera etapa es los espiritualmente maduros. Los maduros espiritualmente. Y notamos esto en versículos 13 y 14 otra vez. Usando la misma frase. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Y luego versículo 14, les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Y notamos aquí dos puntos muy importantes. Los que son maduros espiritualmente, ellos le han conocido. Ellos le han conocido. Los espiritualmente maduros son conocidos como personas que conocen a Dios. Y hay, para mí, pregunta, ¿hay algo mejor que esto? Hay muchas personas en la iglesia que cuando sale un nombre, o si sale su nombre, ¿qué dicen de ustedes? Es lindo escuchar, esa persona conoce a Dios. O ella conoce a Dios. La idea aquí no es que solo conozcas información acerca de Dios, sino que tengas una relación íntima con Él. Hoy en día podemos escuchar muchos hablando acerca de Dios. Dios esto, Dios esto. Pero de Jesús es otra cosa. Otra cosa. Y mucha gente pueden ir a una iglesia y estudiar la palabra y ser confirmado y todo el rito que ellos tienen. Y pueden saber mucha información acerca de Dios y acerca de Cristo. Pero estamos hablando acerca de uno que tiene una relación personal y íntima con Él. Estamos hablando acerca de experiencia sazonada que surge en la sabiduría y la madurez. Y noten el segundo principio aquí, habla de quién es. Ellos conocen quién es desde el principio. Los espiritualmente maduros conocen a Dios con profunda reverencia en un espíritu de regocijo. Observe que conocen a aquel que es desde el principio. Esto se enfoca en ¿qué? La eternidad de Dios. Bueno, yo sé que nosotros experimentamos todo tipo de problemas hoy en día. Y el libro de Job habla de esto. Bueno, uno que es nacido de una mujer va a enfrentar problemas, tribulación, todo eso. Pero noten, los que son espiritualmente maduros, ¿dónde está su enfoque? No en el ahora mismo. A veces no tenemos respuesta porque estamos enfrentando esto o otra cosa. Pero nosotros debemos enfocarnos en la eternidad de Dios. Así que cuando pasas los tiempos de dificultad, debe tener la sensación de que tiene un apetito por la perspectiva eterna de la vida. Una familiaridad reverente con Dios. Y es cierto que cuando mayor te has, me sabes lo que es más importante en la vida. La pregunta que yo tengo para usted ahora es,
¿hacia dónde vas? Tras estas palabras de aliento, Juan nos dirige unas palabras de exhortación. Quiere señalar los peligros de vivir en el mundo en que vivimos. No solo tenemos que luchar contra nuestros propios deseos carnales y estar preparados para luchar contra el diablo, sino que también tenemos que estar en guardia contra las cosas del mundo. Y estas fuerzas pueden derribarnos de nuestra silla. Un ejemplo de esto es un hombre, se llama Demas, un compañero del apóstol Pablo. ¿Y qué dijo? En 2 Timoteo capítulo 4. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. ¡Oh! ¡Qué testimonio de Demas! Ahora es tiempo de pensar en nosotros mismos. Me encanta lo que escribió un gran predicador hace años. Muchos de sus libros han sido traducidos en español también. A.W. Tozer. Él dijo esto: cada hombre está tan cerca de Dios como Él quiere estarlo. Es tan santo y tan lleno del Espíritu como quiere estarlo. ¿Qué pensamiento? Algunos de nosotros nos oponemos a esto porque decimos que queremos estar cerca de Dios y no sabemos por qué no lo estamos. En realidad, en gran parte depende de nosotros. Y vamos a tratar ahora un poco sinopsis de lo que Juan está diciendo en esta sección, versículos 15 al 17. Y bueno, él está hablando acerca de las distintas etapas en la madurez espiritual. Los infantes, los que están creciendo y los maduros. Noten lo que dice en versículo 15. Y bueno, antes de comenzar esto, estamos tratando de ver aquí que cuando crecemos con Dios, evitaremos abrazar al mundo. Evitaremos abrazar al mundo en 3 maneras. Versículo 15. No aman a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Cómo evitarlo? Tenemos que reconocer que uno elige lo que usted ama. Uno elige lo que usted ama. Versículo 15. El tiempo aquí indica que esto es algo que ya estaba sucediendo y por eso Juan está diciendo algo así. No amen a este mundo. Este es un trato de lo uno o lo otro. Muy parecido a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, cuando dijo, nadie puede servir 2 amos, porque odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciar a otro. No se puede servir a Dios y el dinero. Ese es muy importante para Dios. Porque el mundo no es simplemente un ente pasivo, sino un rival para nuestro efecto y lealtad. Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Obviamente, esto no significa que no debamos disfrutar la belleza del mundo que Dios ha hecho, o que no debamos amar al mundo de personas que Él ha hecho.
Juan está usando esta palabra mundo para referirse al sistema malvado y organizado bajo el control del mismo Satanás. Hay un sistema aquí, está levantando su cabeza más y más hoy en día para anunciar, no hay mucho respeto para Dios ni los cristianos porque el sistema del mundo es una rebelión contra un Dios santo. ¿Y dónde va a encontrar nosotros como hijos de Dios? Primero de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El pastor Stephen Cole dijo, da un clavo cuando él escribió, la mundanidad es en el fondo una cuestión del corazón. Si tu corazón es capturado por el mundo, amarás las cosas del mundo. Si tu corazón es capturado por el amor de Dios, serás atraído a Él y a las cosas de Dios. Así que la primera cosa que vemos aquí, que nosotros vamos a elegir lo que amamos. La segunda cosa importante aquí es debe controlarse a sí mismo. Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que Juan está refiriéndose a 3 amenazas sobre el camino del mundo. Y la primera es las apetencias del hombre pecador. Y la palabra apetencias es la misma palabra, se traduce como lujuria. Y en la frase se refiere a todos los impulsos intensos y desmesurados que provienen del interior de nuestra carne. Tenemos esos deseos. En lugar de hacerlo que se nos antoje y satisfacer todos los deseos que tengamos, debemos vivir bajo control. Me gusta como un pastor lo expresó. Puedo admirarlo, pero no tengo que adquirirlo. Luego la lujuria de los ojos. Se refiere a una fuerte deseo o impulso, especialmente en relación con avaricia y la codicia. Una prueba para ver si está luchando con la lujuria de los ojos es preguntarte, ¿qué es lo que te gusta mirar? Puede que haya lujuria en su vida, si está fijado y centrado en algo y te cuesta pensar en otra cosa. Lo que vemos con nuestros ojos es lo que terminamos deseando. Y esa es la razón, por cierto, que Job dijo en Job 31:1, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Luego habla acerca de la jactancia de lo que tiene y hace. El deseo de la carne y la lujuria de los ojos se refiere a lo que no tenemos, mientras la jactancia se refiere a lo que tenemos. Este es un tema difícil de controlar, porque a muchos de nosotros se nos ha enseñado a ser autosuficientes. ¿Piensas demasiado bien de ti mismo? ¿Te encuentras presumiendo de que tienes o de lo que has hecho o
o de lo superior que eres en comparación con todos los demás, a otro peligro. Y luego, versículo 17, vemos que debemos mantener nuestros ojos en la eternidad. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El mundo y los deseos mundanos se están desintegrando. Las cosas aquí son transitorias. La popularidad es precaria. El entusiasmo desaparece. El enamoramiento se apaga. El placer es efímero. Algunos de nosotros estamos cambiando la silla como la cubierta de un Titanic, el gran barco. Noten, la mejor manera de no amar al mundo es amar a Dios más plenamente. Los que hacen la voluntad de Dios, creyendo en Jesucristo y viendo como Él quiere, vivirán para siempre. Los que aferen al mundo pasarán. Es cierto que estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Y bueno, al terminar, estamos aquí y quiero recordarle, somos una familia. Así que a veces una familia tiene que sentarse y tener una reunión para hablar las cosas que está pasando. Y pienso que sería bueno hacerlo aquí al terminar este mensaje. La primera cosa que quiero enfatizar es que todos estamos en el mismo equipo. Aunque nos encontramos en diferentes etapas espirituales, somos el mismo familia. Somos más nuevos, pero que se va a mantener mi peso. Hay jóvenes, hay infantes, hay bebés. Y luego los que están creciendo y ahora más cómodo, no solo en edad, pero no importa la edad, uno puede ser maduro espiritual. Cada uno de nosotros estamos en la misma familia, en una de las 3 etapas de la vida. La segunda cosa, nos necesitamos unos a otros para crecer. Bueno, estoy aquí, nuevo en la fe, pero necesita esa persona y aquella para crecer. Y también igual, cada uno necesita uno al otro para seguir adelante en la fe. Yo me acuerdo lo que dicen Hechos capítulo 2. Está citando un versículo del profeta de Joel 2:28. Y no voy a hablar mucho de este versículo, pero para mí es interesante lo que la palabra dice. Dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. La cosa interesante aquí, que tenemos los jóvenes, hijos y hijas, ancianos. Así que Dios tenía una parte para cada uno. Y es así en la iglesia. No importa dónde esté en su etapa, en su viaje con el Señor. La cosa importante de eso, bueno, he tenido mis pecados perdonados. ¿Cuán importante es esto? Y cada uno. No hay otra cosa que debo mencionar aquí. Para mí, creo que a veces debemos tomar mi silla y acercarme a otra silla. Para mi hermano o hermana aquí.
Bueno, especialmente para los jóvenes. Ellos necesitan el apoyo y ayuda de los mayores que están creciendo. Ellos están en los principios de su vida espiritual. Necesitamos uno a otro. No importa en qué etapa estamos. Tan importante. Y debo mencionar algo más en cuanto a esto. Sentado en esta silla de esa etapa, ¿qué debo hacer? Debo mirar a mi hermano para ver dónde están, lo que han experimentado. El mismo para el anciano. Bueno, yo puedo aprender mucho de cualquiera, no importa dónde está en mi etapa espiritual. Hay esa relación que nosotros tenemos uno con el otro. Así que no es un asunto de orgullo. Si está aquí uno que está maduro espiritualmente, es así. Ahora ellos van a mirarme. No. Debemos ser humildes para ayudar a otros. Reconocer lo que yo pasó en mi vida personal para llegar a este punto. Para ayudarles también a hacer lo mismo. Por eso va a notar en el libro de Tito cuando Pablo está enseñando a la iglesia que tiene ciertas responsabilidades, pero él mencionó uno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a los más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Creo que es útil darse cuenta de la diferencia entre la madurez y la espiritualidad. Madurar en Cristo es nuestro objeto final. La espiritualidad es el proceso por el que llegamos a ella. Es como un niño que se acercó a su padre y dijo, quiero llegar a ser tan grande como tú. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, esfuérzate para crecer. Trabajo en él. No, el padre le diría a su hijo que comiera, hiciera ejercicio, puedo ayudarme, duerma, y entonces no podrá evitar crecer, pero llevará tiempo. Así que, al terminar, a los más jóvenes, trata a los mayores con respeto y honor. 1 Corintios 14:20, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de esas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de los asuntos como estos. Luego a los mayores que están creciendo, busquen manera de formar a la próxima generación de seguidores de Cristo. No asuma automáticamente que los más jóvenes no tienen mentalidad espiritual solo porque aún no son maduros. Y luego, los jóvenes espirituales, no dejes de crecer. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo. Y en Hebreos capítulo 5, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Entonces hay una progresión en la vida, una etapa al otro, espiritualmente en cada uno, pero creciendo. Y a veces hay gente que no crecen tanto.
Y dice que necesiten que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Si no hay un problema ser un infante en el Señor, pero para siempre no. Crecimiento espiritual, etapa por etapa. Es importante. Y para los que crecen espiritualmente, sigue ingiriendo la palabra de Dios para que avances hacia la maturidad. Según Timoteo 4:12 dice, no permites que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y luego los espiritualmente maduros, no te conformes con la información, sigue pidiendo a Dios que te transforme y que mantenga tierno tu corazón. Hebreos 5 dice, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe una cosa? Al terminar hablando de la iglesia, no hay duda, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero es una iglesia viva que tiene que crecer y ir más adelante. Y cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio, pero sabemos que todos los creyentes en todo el mundo es la iglesia universal. Y luego a través del mundo tenemos iglesias locales. Aquí estamos. Y el propósito es crecer espiritualmente y extender lo que hemos recibido de Dios mismo a todos en nuestro alrededor. Debemos ser parte de la evangelismo, cada uno de nosotros. Quiero animarle, tenemos algunas tarjetas que usted puede llevar y invitar a gente para estar aquí. ¿Por qué? Escuchar la palabra de Dios. La fe viene por la palabra. La palabra no es mi experiencia, no es mi testimonio. Lo que salva y lo que nos permite crecer es como nosotros comemos la palabra de Dios. Bueno, vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar dentro de un momentito, pero simplemente yo quiero hablar a cada uno de ustedes. Es posible que hay uno aquí esta mañana que no conoce a Jesucristo como Salvador y Señor. No hay mejor tiempo reconocer su posición delante de Él, un pecador que necesita el perdón de pecados. Cristo está listo para perdonar sus pecados. Tú puedes pedirle perdonar sus pecados y aplicar lo que Él proveyó en la cruz del Calvario a su vida personalmente. Si está aquí sin Cristo, me gustaría hablar con usted personalmente. Y luego, creyentes, hay muchos creyentes aquí. ¿Dónde está en su viaje? ¿En cuál etapa? No es mal estar en uno o otro. No. Todos nosotros tenemos que pasar por las etapas. Pero la cosa importante es que debemos seguir creciendo. Así que, no sé, nosotros sabemos que 1 de Juan fue escrito para los creyentes. Y habla ahí acerca de confesar nuestros pecados.
Aunque mis pecados son perdonados, peco cada día y tengo que pedir al Señor perdón. Mi pecado no va a alejarme de la familia de Dios, no, porque ya soy hijo. Pero ese compañerismo, bueno, va a perderlo si no está caminando con el Señor. Así que si hay algo en su corazón, debe confesarlo a su Señor. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí. No hay cosa mejor que compartir tu palabra. Y gracias que, Señor, tú dejaste tu palabra por medio de los autores inspirados por tu Espíritu. Y ahora tenemos este libro para guiarnos y dirigirnos a través de los tiempos más difíciles en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Si hay uno aquí sin Cristo hoy, yo oro especialmente que tu Espíritu abra una obra en su corazón para traerle al Señor Jesucristo. Y para los creyentes también, que nosotros seríamos fieles, demostrar lealtad hacia usted cada día y compartir el mensaje con otros. En ese día yo pienso de Pastor Joaquín y Megan, tu bendición sobre su vida y su nuevo ministerio. Ayúdanos a ser fiel en recordar uno a otro y acercarnos uno a otro para ayudar, para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a poner